Con su permiso, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. El suscrito diputado Macedonio Mendoza Basurto, integrante de la 63ª legislatura, al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y perteneciente al grupo parlamentario de Morena, en uso de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y los artículos 23, fracción primera, 229, 231 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, me permito poner a consideración de esta soberanía popular para su análisis, discusión y en su caso aprobación la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley número 593 de aprovechamiento y gestión integral de los residuos del Estado de Guerrero al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 4 el reconocimiento del derecho humano de todas y todos los mexicanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, estableciendo que el Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Consecuentemente a lo anterior y atendiendo a nuestra responsabilidad de generar un marco jurídico y legal acorde a las disposiciones constitucionales, es que me permito poner a la consideración del Pleno la presente iniciativa que tiene como propósito atender de manera previsoria el grave problema de contaminación que provoca el desecho inadecuado o abandono irresponsable de las colillas de cigarro en la vía pública. Las colillas de cigarrillo que desechan los fumadores y entran en contacto con el agua tienen un alto nivel de contaminación por la enorme cantidad de sustancias que la componen, no solo por la nicotina que contienen, sino que también las sustancias más peligrosas y contaminantes como el alquitrán, el arsénico, el plomo y los hidrocarburos poliaromáticos retenidos en los filtros en la mayoría de los cigarrillos comerciales. Un desecho inadecuado de las colillas de cigarrillo o su abandono en la vía pública acarrea consecuencias que parecieran, por su tamaño, poco significativas e impactantes en el deterioro del medio ambiente. Sin embargo, dado el comportamiento de estos residuos a partir de su inadecuado manejo o abandono, los efectos contaminantes resultan sumamente impactantes. Las colillas de cigarrillos son una amenaza infravalorada. Es muy normal tirarlas al entorno sin miramiento alguno, señala la revista Cambio 16, advirtiendo que un total de 6 billones de cigarrillos se fuman cada año en el mundo y 4.5 billones de colillas van a parar a la naturaleza. Cada colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua con sustancias como arsénico, cadmio, nicotina y tolueno. En 2015, una iniciativa de Ocean Conservancy limpió 40,000 kilómetros de costa en el mundo a través de la iniciativa ICC. Se recogieron 8,200 toneladas de basura en las playas, equivalente a 14 millones de objetos recolectados, de los cuales 2.1 millones eran colillas de cigarrillos. En México, según la información proporcionada por la encuesta global de tabaquismo en adultos 2015, 14.3 millones de personas en nuestro país fuman actualmente tabaco. La prevalencia de adultos que fuma cigarros manufacturados es de 16.3% y solo 0.2% consume otro producto de tabaco. Y concluye, entre otros aspectos, que en promedio los fumadores de cigarros diarios fuman 7.7 cigarros por día. Esto quiere decir que si atendemos a las estimaciones realizadas internacionalmente, en el sentido de que el 50% de los cigarrillos consumidos se fuman en el exterior y cerca de un 59% de ellos es arrojado al suelo, cuando su disposición debiera ser por lo menos en un cesto de basura o el cenicero.
Se estima que en México cerca de 65 millones de colillas terminan diariamente en el medio ambiente. Los filtros de las colillas son un residuo bastante contaminante, pues están formados por acetato de celulosa, un material derivado del petróleo que en contra de lo que pudiera parecer no es biodegradable y puede llegar a tardar hasta 10 años en descomponerse. El impacto de las colillas de cigarrillo no solo deja su huella en el medio ambiente, también tiene consecuencias económicas. Recoger un desecho tan pequeño es una tarea difícil, costosa y laboriosa. Para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, las colillas de cigarros no solo representan un riesgo para las especies y sus hábitats. Una colilla mal apagada en el campo o lanzada desde un vehículo en movimiento puede provocar un incendio y en consecuencia un grave impacto ecológico ambiental. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, el uso de decenas de miles de toneladas de cubrebocas desechables se han convertido en un nuevo problema de contaminación masiva. Esto debido a que terminan en drenajes, ríos y océanos, junto a los residuos plásticos, los cuales contaminan mares, matan especies y son un foco de infección para alimentos de consumo humano. Según el estudio denominado Repercusiones de la pandemia COVID-19 en el uso y manejo de plástico 2020, existen alrededor de 129 mil millones de cubrebocas mensuales, cantidad estimada a 3 millones de cubrebocas por minuto que han sido desechados durante la pandemia, estadística que ha ido en incremento conforme a la población mundial actual. Razón por la cual, de que independientemente que en el pasado 5 de mayo de 2023 haya sido decretado por la Organización Mundial de la Salud el fin de la emergencia de salud pública internacional por la COVID-19, es decir, el fin de la pandemia, tenemos que ante la impuesta cultura sanitaria que aún prevalece, se vuelve imperante legislar en materia ambiental, lo correspondiente al desechamiento de residuos producto de los cubrebocas que transitoriamente se seguirán utilizando en nuestra sociedad. Derivado de lo anterior, además de las acciones y responsabilidades atribuidas a las diversas instancias involucradas en el cuidado y preservación del medio ambiente, señaladas en la Ley de Aprovechamiento y Gestión de Residuos del Estado de Guerrero, resulta no solo pertinente, sino indispensable generar un marco normativo destinado a detener y disminuir la generación de residuos contaminantes de manera previsoria, tratándose del desecho inadecuado y abandono irresponsable de las colillas de cigarro y los cubrebocas por parte de las y los consumidores. Resulta necesario sancionar el hecho de desechar inadecuadamente los mismos. La ley deberá contemplar como infracción administrativa su desecho o abandono en la vía pública, haciéndose acreedores de las sanciones correspondientes señaladas en la ley. En este tenor, el objeto de la presente iniciativa de decreto está dirigida a incluir en el capítulo de las infracciones de la ley en comento, particularmente en el artículo 146, el hecho de arrojar o abandonar en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas y en general en sitios no autorizados, cubrebocas, colillas de cigarro y residuos de estos productos. Por su parte, para efecto de evitar interpretaciones distintas al objeto de la presente propuesta, se incluye en el glosario de la ley la definición de colilla y cubrebocas, de manera que no exista confusión en la actuación de las autoridades para la calificación de las infracciones y su eventual sanción. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción primera, 65, fracción primera y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como los artículos 23, fracción primera, 231 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231 en vigor, me permito poner a la consideración del Pleno de este honorable Congreso para su análisis, discusión y en su caso aprobación la siguiente iniciativa. Decreto por medio del cual se modifican diversas disposiciones de la Ley número 593 de aprovechamiento y gestión integral de residuos del Estado de Guerrero. Artículo primero, se reforman y adicionan las fracciones sexta, décima y 33ª al artículo cuarto de la Ley número 593 de aprovechamiento y gestión integral de los residuos del Estado de Guerrero,
recorriéndose en ese orden las subsecuentes para quedar como sigue. Artículo 4. Para los efectos de la presente ley son aplicables las definiciones contenidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás ordenamientos jurídicos aplicables, así como las siguientes. De la fracción primera a la quinta queda igual. A fracción sexta, colilla. Al cigarro o cigarrillo completo o sobrante post consumo, conteniendo o no algún tipo de filtro, pudiendo tener restos de tabaco. De la fracción séptima a la novena queda igual. Fracción décima, cubrebocas a la máscara autofiltrante de fibras textiles que cubre la nariz y la boca, diseñado para evitar la diseminación de microorganismos, evitando la contaminación de manera interna en el cuerpo de un ser humano. De la fracción décima primera a la 32ª se recorren las fracciones. 33ª, residuos de manejo especial, aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos conforme a la normatividad ambiental vigente o como residuos sólidos urbanos o que son producidos por generadores de alto volumen de residuos urbanos como las fibras textiles. De la 34ª a la 48 se recorren las fracciones y se adicionan las subsecuentes. Artículo 2, se reforma la fracción quinta del artículo 9 de la Ley número 593 de aprovechamiento y gestión integral de los residuos del Estado de Guerrero para quedar como sigue. Artículo 9, de la fracción primera a la cuarta queda igual. Fracción quinta, participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores, actuando como órgano receptor y substanciador de quejas y denuncias, y en su caso imponer las sanciones que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades federativas respectivas de conformidad con lo establecido en esta ley y en la ley general. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Segundo, remítase al titular del Poder Ejecutivo para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Tercero, publíquese en el periódico oficial del Gobierno del Estado y el portal oficial de Internet del Congreso del Estado para su conocimiento general. Por falta de tiempo, solicito a la Presidencia se ordene la inserción íntegra de la iniciativa. Muchísimas gracias, diputada presidenta.